Zoom de libros es lo que habla una hija de 21 que lee muchísimo y vive en Barcelona y un padre de 54 que vive en el campo y no lee nada. Este es el primer Zoom de la revista número 15, o sea, de la penúltima revista del año. Así que, ¿tenés alguna cuestión temática de libros o agarraste para donde quisiste? Esto va para cualquier lado. O sea, Bien. nada que ver uno con el otro. Mostrame primero lomos de libros. Estos y uno que no tengo en físico. Y uno que es en PDF. No, es en audiolibro. Ah, audiolibro. Tenemos que empezar a recomendar directamente audiolibros también, o no solamente libros físicos. Este que traigo en audiolibro se tiene que escuchar. No, o sea, ¿Sabés leer. cuál es el problema? Que vos lees en inglés y nuestro público no. Claro, no. O sea, el tema del audiolibro es que está narrado por la autora. Ay, qué lindo. Entonces, bueno, ya voy a llegar. Bueno, dale, empezá de menor a mayor como siempre y sin ansiedad, porque si no ya me empiezo a preguntarte cosas que no van con la cronología de lo que estamos contando. Dale. Ok. El primero es Marina, de Carlos Ruiz Zafón. Mira, yo sabes que nunca leí nada de Carlos Ruiz Zafón. Es uno de los autores en castellanos más vendidos en la historia de la literatura en castellano. Es increíble. Yo el otro día estaba viendo una de esas pelotudeces de TikTok de los 10 libros más vendidos en castellano. Y por supuesto está El Quijote primero. Y me sorprendieron dos. Me sorprendieron Isabel Allende y Carlos Ruiz Zafón. Adentro del top 10 de los más vendidos de la historia. ¿Eh? Obvio. Qué loco. Totalmente. La sombra del viento es el libro. ¿Vos lo No lo leíste? leí. No, para nada, pero es el libro. Tipo, todo el mundo lo recomienda. Muy poca gente no. Es de esos libros que incluso la gente que no lee te dice que lo leyó. Sí, claro. En un momento pasaba con El nombre de la rosa de Humberto Eco también. Es esa clase de libro gordo que leía incluso la gente que no lee. Sí. ¿Y este es posterior o anterior, el que tenés en la mano, a La sombra del viento? ¿Por qué me haces preguntas capciosas, papá? No sé. No son capciosas, es para Tengo idea. saber. Segundito, Lo buscamos, ya para que lo busco. ...2001 Sombra del Viento, y esto creo que es del 99. Ok. Sí. Es 2 años O sea, posterior. es un poquito... No, 2 años anterior. Anterior, sí, perdón. Anterior, 2 años anterior. ¿Cómo se llama? Marina. Marina, me lo habías dicho. Sí. Ok. Y primero contame sobre Carlos Ruiz Zafón, porque es la primera vez que lo lees, ¿no? Estoy haciendo como... Estamos intentando hacer no lecturas actuales, sino lecturas que me gustaron. Este libro me lo leí hace como 3 años. Apenas recuerdo la trama, la verdad. Ok. Pero, ¿te gustó? ¿Te acordás de eso? Sí, me gustó. Me acuerdo pensar que tiene algunos puntos un poco negativos, pero que el general me gustó. Bueno, contame un poco de Marina. Que Marina es, como la mayoría de libros de Carlos Ruiz Zafón, por lo que tengo entendido, sobre todo La sombra del viento, es una carta de amor a Barcelona como ciudad. Uh-huh. Es como un estilo narrativo súper inmersivo, envolvente. Estás ahí. Es esos libros que los abrís y te olvidas de lo que hay. Y trata de un chico que se llama Oscar, que está en un internado, adolescente, que se sale del internado de vez en cuando para dar una vuelta por las calles, y un día se encuentra una casa abandonada. Y entra y conoce a Marina, una chica de su edad, y a su padre, que no me acuerdo cómo se llamaba el padre, pero es un pintor retirado que está enfermo. Okay. Un núcleo familiar muy peculiar, Marina y su papá. Esas personas que hablan medio en acertijo, nunca sabes muy bien qué te está queriendo decir. ¿Qué significa en acertijo? Ese tipo de personajes que hay a veces en los libros muy misteriosos, que no les preguntas qué hora es y no te dicen las 6:30, te dicen va a ser la hora que tenga que ser cuando lo suceda. Gente que no... Okay. Es un poco británico eso. Nah, no creo. Los británicos, bueno, yo leí literatura británica del siglo XIX nada más, no sé cómo funciona lo británico ahora, pero en los personajes de Oscar Wilde, los personajes de esa clase de chabones, la gente no hablaba normal, ¿eh? No, cierto. Bueno, eso, se encuentra este par. Y él y Marina se hacen amigos, y bueno, después otras cosas, pero él y Marina se hacen amigos
y empiezan a investigar una serie de sucesos que pasaron en el pasado en Barcelona, que uno Ajá. desencadena el siguiente, y se terminan metiendo en una trama muy oscura de secretos que nunca se llegaron a revelar. No sé, no es tan relevante por los secretos que encuentran, sino por el camino que van haciendo los dos. Ok. ¿Vos te acordás en qué época están ellos? Sí, esto creo que era a finales de los 70 en España. Ok. Y empiezan a investigar o a empezar a caminar para atrás, ¿no? Siempre van para Exacto. atrás. Se Que meten en... es de esas novelas que pueden ser turísticas, que vos podés ir caminando para ciertos lugares y te encontrás con cosas de la trama o no tiene nada que ver. De hecho, sí, o sea, no de cosas de la trama, pero sí que hay, por ejemplo, en una de las primeras cosas que me acuerdo donde iban era al cementerio de Sarriá, que es un Ujú. barrio de Barcelona. Entonces sí que hay varias, es como Carmen Laforet, que te habla de Claro, Barcelona, por pero eso te de pregunto. las calles, te dice exactamente dónde está cada cosa. Es una cosa así. Porque una de las cosas que sin haberlo leído nunca sé, por haber leído reseñas, es que Carlos Ruiz Zafón es un tipo que hace de Barcelona un personaje más de sus novelas. Totalmente. Una Claro. Barcelona gótica, oscura. Es un libro perfecto para leer finales de otoño o principios de invierno. Yo Qué creo que si, bueno. si lo Y lees a 40 grados no te llega igual. claro, no es para esta época tuya. Exacto, pero para sí la Pero tuya. sí es un libro para, por ejemplo, los argentinos que se van 2 semanitas a Barcelona y se lo llevan, acompaña a un viaje turístico por Barcelona. Totalmente. Es Qué bueno. como leerte algo de François Sagan estando en París. Claro, Estás, claro. estás ahí. Para nosotros, sobre todo los que leímos mucha literatura del boom latinoamericano, las novelas de Cortázar son para estar en París también. Sí, Ah, no funcionan de esa sabía. manera. Porque es muy parisino todo lo que ocurre en las novelas de Cortázar. No en los cuentos son más nostálgicos, entonces él viviendo en París se acordaba del Buenos Aires anterior. Pero las novelas son muy parisinas, mucho jazz, mucho clochard, los lincheras y las calles, y los puentes y cosas así. Bueno, escúchame, ahí no te quiero hacer preguntas muy puntuales si lo leíste hace mucho, para no meterte en quilombos, pero contame un poco si te acordás del tipo de literatura que hace Carlos Ruiz Zafón, que como nunca lo leí tengo curiosidad. Es muy simple, es sencillo. ¿Por qué es Sí, bueno? ¿Qué le ve la gente? o sea, la prosa es incluso un poco recargada. Ajá, barroca. Mucha descripción, muy poético, pero no es tanta trama, es mucho más descriptivo, mucho Ujú. más ambiental. Y es como, Marina concretamente es como una mezcla de géneros, está categorizado como una novela juvenil, pero es ese tipo de novela que cualquier persona puede disfrutar. Claro. Y tira más a lo gótico, no es de terror, pero es tipo thriller. ¿Es una novela juvenil porque los protagonistas son jóvenes? ¿Solo por eso? No, también la temática, o sea, no hay nada que una persona de 14, 15 años lea y pueda generarle malestar o algo que Ok, todavía no está para leer. De ok, hecho, o sea que incluso es recomendable para adolescentes. totalmente, no, totalmente. De hecho, incluso la relación entre Oscar y Marina es muy PG. Ok, ¿qué significa? PG es para todo público. Apto para todo público. Sí, porque sí que en un momento, bueno, hay una especie de romance muy extraño, no fue una parte del libro que disfrutara. Pero todo se mantiene muy... Es juvenil, es una novela juvenil. Ok, Carlos Ruiz Zafón, primera vez que recomendás un libro de este autor muy bestseller, muy Sí, catalán, pero que no es catalanista, sino que es catalán desde lo geográfico, digamos, ¿no? totalmente, y desde lo emocional. Ok, perfecto. Bueno, puntaje para el primer libro de Zoom de Libros, en donde hay una recomendación de una novela de Carlos Ruiz Zafón. Es un 7 Ok, porque aunque la historia está muy bien, sí que sentí que los personajes, sobre todo el de Marina, están muy mal construidos. ok. Entonces, es un Ay, libro ella. que disfrutas. Ella, pensá que estás tirándole tierra a un bestseller muy famoso y muy No, sí, pelado pero por lo que estoy viendo ahora. no, pero no La estoy diciendo que sea un contratapa, libro mirá la malo, contratapa. La contratapa, ¿ves que es pelado? efectivamente con gafas, muy graciosas. Pero Bueno, es un eso, es 7, un 7. sí, es un 7 porque los Un personajes 7. Y puede llegar a ser un 8 si tenés 14, 15 años. sí, totalmente.
O sea, Perfecto. yo creo que es un libro que en su momento disfruté un montón, pero después, de hecho lo incluí porque una amiga se lo estaba leyendo y lo comentamos y yo tenía muy buen recuerdo, entonces empezamos a comentar y dije, ah, no, sí, eso es cierto, eso es cierto. Y mirándolo desde con un poco más de edad, sí que le veo cosas que, bueno, ¿Ya empezó a pasarte de que hay libros que envejecen mal en tu cabeza? O sí, sea, que los volvés a revisitar y no son lo mismo. totalmente. Pero porque ¿Te pasa con libros o me- te pasa con autores en general? Y con libros porque tampoco releí mucho de los autores que leía a los 13. Claro. Pero no, no sé, leía como un montón de sagas que están hechos para personas de 13, 14 años, y alguna vez sí que me dio por abrir el libro y dije, ah, no. Pero estaba todo bien porque en su momento los disfruté un montón y Claro, nada. claro. El otro día estaba en un cumpleaños de un amigo de Juli y yo me quedé con los chicos. Para no estar con los grandes, me quedé con los chicos, ¿no? Entonces estaba con Vale, Lucas, con Pipa, sobre todo Lucas y Pipa, que tenían 7 y 8. Y los más chiquititos estaban en la tele grande mirando Peppa Pig, los que tenían 3 o 4 años. Y Lucas, charlando con Pipa, le decía a Pipa, qué malo que es esto y lo que nos gustaba. ¡wow! 8 años. Descubrían, descubrían que Peppa Pig envejeció mal para ellos. Es muy bueno, es muy bueno. Después lo vuelven a ver más grandes y dicen, no era tan malo. Claro, y sí, lo más probable. O entendés por qué tiene sentido cuando sos chiquito y cosas. Con los libros pasa lo La, mismo también. la de episodios que vi con Peppa Pig de Pipa, con Pipa de Peppa Pig y, y me causaban incluso risa, ya está, después... Sí, ya está. Bueno, vamos al segundo, que Sí, seguramente está un poquito más arriba en el bien. listado de estos 5. ¿Cuál es? El segundo es, ay, ¿dónde estás? Ay, pará, no sé cómo se traduce. Bueno, yo te lo doy en catalán y vos me lo traducís, ¿vale? Después me Dale. haces la búsqueda. Es, Igual haces una traducción. bueno, la vida del libretero A.J. Firky. Libretero seguro que no es porque no No, creo ni para que nada. exista. Vendedor de libros, vamos a decir. La vida del vendedor de libros A.J. Firky. Se dice librero. Se dice librero, Sí, librero, ¿ok? no libretero. Librero. El libretero vende libretas y el librero vende libros. Ah, bueno, al menos existe. Bueno, Bueno, y es entonces, de Gabriel Sevin. la vida del librero A.J. Fincri de Firky. Gabriel Sevin. ¿De dónde es Gabriel Sevin? Gabriel ¿Francés? Sevin diría que es británica. Juraría que es británica. Inglesa seguro. Británica juraría. Ok. A ver, segundito, ¿eh? ¿Dónde estamos? Ah, no, es estadounidense. Mira, Bueno, a ver, estudió en Harvard. Voy a suponer que es estadounidense. No te dice ok. exactamente dónde es. Bueno, es un libro Bueno, contemporáneo. eso, sí, de hecho salió como en 2024, diría. Es muy ¿Y es una contemporáneo. novela? ¿Es una novela? Es una novela. Gabriel Sevin tuvo un bestseller, muy bestseller, hace 3 o 4 años que se llamaba Mañana, Mañana y Mañana. Ah, mira, nunca lo escuché. Qué lindo nombre. De hecho, lo tengo y lo tengo que leer, pero son como 600 páginas y Ajá. como me impone. Y este es el libro que sacó después del bestseller. Ok. ¿Y qué Y onda? Contame. es esos libros que no te van a cambiar para nada la vida, pero son lindos, son optimistas, estás cansado de leer cosas depresivas y necesitas un poco de respiro lector. ¿Te Este es el pasa libro. eso a vos? Totalmente. No tanto como otra gente. O sea, lo que pasó con este libro es que yo, durante este curso, estuve en un club de lectura en el que yo llevaba las propuestas de libros. Y un día los miembros del club me dijeron, por favor, deja de traernos cosas que nos quieran hacer matarnos. Porque a vos te gusta. Vos no, claro, a vos te genera como que es Sí. normal. Normalizás Yo no lo disfruto, pero me depresivo. gusta mucho la lectura triste, la lectura para abajo. Y me Claro, dijeron, claro. por favor, un respiro. Está muy Entonces les bien. traje. Está muy bien, espectacular. Bueno, contame un poco de la vida del librero este. Bueno, el señor AJ, que es el protagonista, es un tipo de 39, 40 años, que se le murió la mujer hace un par de años y está hecho mierda. Y bueno, está medio alcohólico, vive solo, tiene una librería en medio de una isla que no conoce nadie. ¿En Y de dónde? golpe es una isla, ¿cómo se llamaba la isla? Alice se llama la isla. Ok, Está en Estados Unidos. ok. Y de golpe, de copy volta, y de ¿De golpe copy se encuentra, volta? de copy volta,
se encuentra en la sección infantil a una niña de 2 años. Ahí va. Ajá. Y el tipo está muy deprimido. La mujer encima, si no me acuerdo mal, estaba embarazada cuando murió. O sea, Todo está mal. muy hecho mierda. Sí, todo mal. Y se queda la nena y llama a servicios sociales. Oh, tengo una criatura Ah, la acá, nena por favor. estaba sola. Sí, sí, la abandonaron ahí. La dejaron con una nota. La La nota ponía, abandonaron en la librería. Uy, qué loco. sí, la dejaron ahí y con una nota que ponía al señor que lleva la librería, no puedo hacerme cargo de mi hija, me gustaría que creciera rodeada de cultura. Chao. No. Y AJ dice, ni a palos, no estoy para tener una criatura de 2 años. Pero en el fin de semana que Servicios Sociales le dice, porfa, cuídala porque ahora no nos podemos hacer cargo, se encariña como si fuera un gato que se encontró en la calle Claro. y adopta a la criatura. Y la historia es la infancia de Maya, de esta niña, viviendo con su padre adoptivo, con AJ. Qué loco, me Y gusta, ¿eh? no, es un libro muy lindo y te hace esos libros que no tienen mucha profundidad, pero te hacen sentir muy bien. Y además es como todo un... O sea, todo gira en torno a los libros. De hecho, cada capítulo empieza con, a ver si te lo encuentro, con una reseña de una historia corta, Ajá. que es un libro de reseñas que AJ le está preparando a Maya, que ya creció, y cada capítulo empieza con una reseña de AJ hacia Maya de una historia corta, tipo así. Qué lindo. Y hay un montón de referencias a libros modernos, a libros viejos. En un momento se le tira hate a David Thoreau, cosa que me parece maravillosa porque lo odio. No O sé sea de que eso. tiene mucho que ver el oficio Muchísimo, del muchísimo. protagonista, tiene que ver con eso, claro. De hecho o sea, yo creo que la relación entre AJ y la nena es una excusa para hablar de libros. Claro, claro, claro. Me hace acordar un libro. ¿Me estás escuchando bien? ¿Sí? Perfecto. Sí. Hay un libro, no me acuerdo nada, pero espérate, antes de decirte cuál es, voy a buscar bien para decirlo y te lo digo bien todo, espérate. Dale. Mira lo que estoy poniendo. Libro, cine, padre, hijo, Canadá. Eso es Oh, todo lo que wow. sé. Ahí está. Cineclub se llama el libro. Cine Club. Hay un libro re lindo que se llama Cineclub de David Gilmour, un crítico de cine canadiense, que un día el hijo de 17 le dijo, no quiero ir más a la escuela. Bueno, anda a trabajar, no quiero trabajar. No quiero nada. No quiero ni ir a la escuela ni quiero trabajar. Entonces el padre, en vez de cagarlo a sopapos, le propuso lo siguiente. Yo estaba en cuarto año, le faltaban 2 años para terminar el bachillerato, ¿no? La secundaria. Y le dijo, yo te dejo hacer esto si vemos una película al día, vos y yo, a la noche, y charlamos un rato de esa película. Y las películas las propongo yo. Si hacemos ese pacto, yo creo, le dijo el padre, que puedes suplir tus últimos 2 años de secundaria. Oh, wow. Y desde ese día hicieron eso. Y bueno, cuenta David Gilmour que hoy el hijo es cineasta, es director de cine y le fue re bien, que yo qué. Pero el libro es ese año y medio, cada capítulo es una película, pero no hablan casi nunca de la película, sino lo que el padre le propone después de haber visto la película. O sea que es un libro que está buenísimo porque te sirve para ver cierto cine que no viste, pero sobre todo es muy edificante respecto a las enseñanzas que deja. Me hizo acordar, porque, bueno, es un padre en este caso y una hija que va creciendo, pero que si cada capítulo inicia con la reseña de un libro, tiene como una estructura similar que está divertido. Totalmente. Y Bueno, hay que leer. ese libro Cineclub lo recomiendo. Lo recomiendo, es muy Cine lindo. Club. Ok, ¿qué puntaje le Cineclub. das? Le doy un 8 a Cineclub. Me gustó Un mucho. 8. Cuando lo leí hace un montón de tiempo. ¿De cuándo es Bueno, el libro? seguí con el tuyo. Ok. Bueno, es eso, básicamente. Lo único malo que tiene el libro es que Espérate, no es... me hiciste una pregunta que no escuché. Sí. ¿Qué? ¿De cuándo es el libro? El libro, ya te digo, espérate, aguántame un toque. Creo que es del 2000, por ahí, 2000. Yo lo Ok. leí viviendo en España, pero sí, creo, a ver, mira, acá dice fecha de publicación 2010, pero es anterior, seguramente es una edición en castellano de Argentina. Sí, debe ser el 2001, por ahí. Ok. Buenísimo. Bueno, es que eso básicamente es también muy relación paterno-filial.
Ujú. Sí que es un poco previsible, no es un libro que te va a cambiar la vida para Sí, sí, nada. dos o tres veces ya dijiste que es bastante optimista, pero desde el lado superficial también. Sí, o por ahí no, puede que a mí las cosas más optimistas no me lleguen. Bueno, no, saca eso, qué hermoso, no, saca, no. Bueno, pero es aspiracional. Es, Es- no, no es ¿no? presional. Que la vida es hermosa, termina, No, no, no que la ¿no? vida es Ah, ok. hermosa, sino que te puedes reconstruir de algo horrible. Que no Ok, es, no tiene que algo que te pasó no tiene que definir el resto de tu vida. perfecto. Puntaje para, ¿cómo era? El librero. La Cómo se vida de llamaba? A.J. Fikri Ahí está, dale. Puntaje. es un 7,5. Un 7,5, vamos subiendo muy de a poquito esta Sí. vez. Hay veces que Nina trae 5 libros que empiezan del 8 y terminan en el 10. Acá están terminando, empezando en el 7, subiendo muy despacito, vamos al tercero. El tercero es el único, el increíble, el maravilloso Frankenstein de Mary Shelley. ¡Wow! ¿Cómo disfruté ese libro? Lo que disfruté ese libro, lo que me gustó ese libro. Qué hermosura hace. Bueno, estoy hablando de. Ya creo que ya puedo empezar a decir hace 40 años. Claro, las cosas que leí a los 14 son de hace 40 años. Wow, Ahora me eso sí pego es. un tiro y vuelvo. Me pego un tiro y vengo enseguida. No, me No, quiero para por matar. favor decir hace 60 años. Me quiero matar. No puedo decir hace 40 años y quedarme tan ancho. Bueno, dale. Ancho, Frankenstein. Olvidémonos de todo lo que dije. Frankenstein. paremos la crisis existencial. Bueno, Frankenstein, se tiene que explicar la trama de Frankenstein, siento que es como conocimiento general. A mí me da la impresión de lo más alucinante de Frankenstein es Mary Shelley. O sea, lo más Obvio. alucinante es, 18 años. claro, eso es lo raro, eso es lo loco y me parece que es tan loco que lo naturalizamos en algún momento y dejamos de sorprendernos de. Contá un poco de lo que sepas, si querés. Mary Shelley es un personaje histórico que me encanta, pues está totalmente loca. Eh, Tiene, de hecho, es esos personajes históricos, como esos personajes históricos que tienen momentos muy gores conocidos de su vida. Tipo, no sé, que se encontró el corazón, el órgano corazón de su marido en un cajón, Sí, envuelto sí, con la sí. poesía que le escribía cuando ya llevaba muerto no sé cuánto tiempo. Era una mujer genial. O sea, y escribió Frankenstein a los 18 años, lo cual es una locura. No, es que no tiene sentido, es que no tiene sentido. ¿Cómo? O sea, ¿cómo a los 18 años no solo tuviste la educación suficiente para poder escribir eso, pero la mente, porque no se puede enseñar a escribir algo así. No, No se... además hay que tener en cuenta que Frankenstein inaugura no te un digo que un género. género, pero por ahí, ¿eh? No, Porque sí, no es ciencia tan ficción. habitual, en esa época era cero habitual escribir una historia que tuviera que ver, que la ciencia ficción pasara por ahí. Es que creo que Es la muy raro. inventó ciencia ficción, No, porque es muy increíble. es ese momento donde estaban con todo el tema del debate entre la ilustración y el romanticismo, Claro, que algunos decían ciencia, 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 otros emoción, 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 y de ahí salió la ciencia ficción al final, como de claro. ese choque entre cuál es la parte emocional de la ciencia o la ética de la ciencia. Trato un montón la ética de la ciencia, me encanta ese tema. Pero bueno, básicamente es un tipo que está obsesionado con llevar a gente, crear vida a través de cosas que no Ujú, están vivas claro. y agarra varios cadáveres, hace un puzzle, crea a un Ujú. hombre y el hombre se llega a la vida y el doctor Frankenstein Frankenstein, no es el monstruo, sino el médico o el doctor que hace este rompecabezas humano. que no era ni médico, era estudiante. Claro. O sea, es muy desquiciante. Y cuando llega a la vida el monstruo, Víctor Frankenstein, que se llamaba, lo mira y dice, uff, como que se da cuenta de lo que hizo. Se caga Claro, encima y lo abandona. claro, Y es básicamente como el monstruo, entre cometas, porque la pregunta como más importante del libro es ¿quién es el monstruo? claro. Entre comillas, no cometas, estoy llegando. Sí, 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 Eh, sí. De copy es volta. de copy volta. El replano, mamá. Claro, ¿quién es el monstruo? ¿Es la cabeza? ¿Es las piernas? ¿Es el corazón? ¿Es los brazos? ¿Quién es el monstruo? ¿Es la creación o es el creador? Que es como Claro, lo más claro, importante. No sé, es eso, es la historia a través de distintas narraciones, cosa que tampoco era muy usual, porque a veces claro.
te narra una carta que está dentro de una carta, una historia dentro de una historia, una perspectiva de un personaje de la otra. Eso tampoco era muy, muy usual en la Bueno, literatura por del eso siglo. digo que hay algo medio como de sobrenatural en que, imaginemos, nosotros tenemos un género que es el terror, la ciencia ficción, los problemas éticos y lo que sea, y toda una literatura. Abrimos Netflix y hay géneros enteros que abrevan de ese inicio. Si nos pusiéramos a pensar en quiénes generaron esas cosas, estamos mucho más cerca de pensar en Lovecraft, en Edgar Allan Poe, en otras, y no en una chica de 18 años. Es rarísimo, porque no solamente inventa algo que es definitivo, porque sigue siendo hoy día algo impresionante, tanto como Drácula, como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, como ciertas cosas que son como inaugurales, pero además la prosa que usa, esto que contás de lo epistolar, que se cuenta la historia dentro de la historia, es una locura todo. Es muy sobrenatural que lo haya hecho ella, o sea, Todo ¿con es qué, innovador. con qué capacidad? ¿Con qué cultura? Igual andaba mucho con un grupo de gente muy bestia también. Sí, totalmente. eh, No por nada, pero la Pero gente con la que se relacionaba tampoco. O sea, están muy bien vistos ahora, como mirando para atrás, pero ella los supera a todos. sí, no, sí, es impresionante. Es impresionante. Los Impresionante. reventó a todos. Bueno, eso. Básicamente es Frankenstein. Es eso, es Frankenstein. Eh, Frankenstein. Es de los sí, mejores sí. clásicos, los más asequibles, todo. Los más Eh, interesantes. no envejece mal. Es una cosa No que tienen. Yo sumaría a este libro, Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Stevenson, que es espectacular, que tiene también unas vueltas de tuerca muy bestias y muy actuales y muy morales. Me parece que son libros parecidos en un punto, que Sí, se preguntan cosas, además de hacerte cagar de miedo, se preguntan cosas y son muy interesantes, lo mismo que Drácula. Pero bueno, me parece que está súper bien elegido Frankenstein porque además tiene ese misterio de cómo una escritora de esa edad, de esas características, puede parir algo tan espectacular. totalmente. No sé, es alucinante, es un muy buen clásico. También vi hace poco, creo, un artículo, se estaba buscando para una redacción de la universidad artículos académicos sobre un tema y me crucé con uno que decía la importancia de Frankenstein en la inteligencia artificial. Claro, Y claro. era como una disertación de no sé cuántas páginas. Y es como que pasan años, pasan décadas, pasan sucesos científicos y siempre se puede volver a Frankenstein de una manera o de otra. Excelente, me encanta como cierre incluso eso, ¿no? Para que den ganas al quien no lo leyó al libro de ir a ese libro y descubrir magia, magia pura, magia pura. Puntaje para Frankenstein de Mary Shelley. Es un 9,5. ¡Ah! Vamos todavía, aguante. Aguante Frankenstein, me encanta. Tuvimos 2,5 de golpe. Sí, a la vez. Sí. ¿Qué te queda? ¿El cuarto? Y el quinto. No, pero ahora el cuarto. Así, ahora viene el cuarto. Porque uno de los dos no es físico, no sé cuál. No, el último no es físico. Ok, vamos al cuarto, pero el último físico. El ¿Qué cuarto es, tenemos? calculo que se tradujo así, es Los chicos de la níquel de Colton Whitehead. Contame todo, no tengo ni idea. Me encantan esos libros No que Colton, traes a veces, traes libros rarísimos, me encanta. no es A para ver. nada raro, es un bestseller alucinante. Bueno, sí, pero para mí, que soy un viejo que no consume más literatura, todo es nuevo. Los chicos de la níquel es ¿Qué es una níquel? novela. ¿Qué es níquel? ¿Qué es Níquel es níquel? el nombre de una institución reformatorio para menores. Un reformatorio. Ok, perfecto. O sea, los chicos del reformatorio. Sí, pero concretamente de la níquel porque está basado en hechos reales en una institución que se llamaba, creo que, Dozier. Lo tengo anotado, Ujú, de hecho. Sí, Dozier School, que era igual, ujú. un reformatorio para menores. Y te cuenta la historia de Elwood. Dame un segundo, porque hay dos personajes. Elwood y... ¿Dónde está? Bueno, ya fue. Elwood. No me acuerdo del apellido. Ah, Curtis. Ujú. Elwood Curtis. Ok. Te cuenta la historia de Elwood Curtis, un chico negro viviendo en... No me acuerdo qué estado, la verdad, pero en Estados Unidos. Ujú. Orígenes muy humildes, no tuvo
bueno, como la mayoría de gente en ese momento en Estados Unidos, no tuvo muchas facilidades, trabajaba ¿Qué desde época? muy... ¿Los 50 por ahí? No, esto era 60, diría. Ok. Así. Justo cuando ya se había terminado todo el tema de la segregación, pero seguía... ¿cómo se llama? Pará. Oh, dame un segundo. Dale, dale, buscá. Hay un tema de la ley. ¿Vos te acordás cómo se llama ese conjunto de leyes que inauguró un político en Estados Unidos respecto a las comunidades negras? No. Jim Carter. McCarthy. No, los... Jim Carter. No, fuck. Vale, quiero encontrarlo, porque es bastante importante a nivel trama. Sí, 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 sí. Jim Crow. Ok. Ok, no era No tenía. un... un segundito, ¿eh? Vale. Ujú. Era esa época, en los 60, cuando la segregación y Jim Crow era un conjunto de leyes relacionadas con las comunidades negras en Estados Unidos, Ujú. leyes muy racistas, tipo, bueno, todo el tema de la segregación, o el que dentro de un juicio la persona negra era culpable hasta que se demostrara lo contrario, Y no etc, al etc, etc. revés. Sí, Exacto. claro. Eh, es como que estaba medio pasando, pero el racismo institucional seguía muy enganchado a todo lo que era la legislación y la vida en Estados Unidos. Claro. Seguimos a Elwood Curtis, un chico brillante. Le encanta la escuela, está obsesionado con Martin Luther King, Claro. es muy inteligente, de hecho lo avanzan un año para que pueda ir a la universidad. Su abuela, porque sus padres no están en la foto, su abuela ahorra un montón para poder mandarlo. Y un día creo que era yendo al primer día de la universidad, un chico que conocía de otros lugares le dice: hey, estás muy lejos, subite al auto, te llevo, que yo también voy para allá. Los para la policía, resulta que el auto es ilegal, es robado, Ujú. y ese pequeño detalle de subirse al auto de una persona en la que confiaba le destroza la vida y No, lo manda. claro, le echan la culpa a él, obviamente. No a él, o sea, le echan la culpa al que llevaba el auto, pero él estaba ahí, por tanto, Claro, claro. y lo mandan al reformatorio de la Níquel. El reformatorio de la Níquel está basado en el caso real de Dozier School, que es un reformatorio que nunca se enfrentó a ningún tipo de acusación legal o penal, pero en la que creo que en 2010, 2015 se encontró una fosa común llena de alumnos No, y ¿en alumnos, serio? sí, sí, y alumnos que todavía estaban vivos, que habían estado en ese reformatorio, empezaron a salir a subir la voz sobre los abusos de todo tipo que se sufría en esa institución. Tremendo. Y lo que hace Colson Whitehead es, dentro de la ficción, porque tanto los personajes como la institución que relata es ficción, hace un reclamo social a la visibilización de esos casos. A O sea que través de una historia. inserta la historia en ese tiempo y en esa época. Claro, claro, claro. Exacto. O sea que Y es tranquilamente podría haber pasado. No, total. De hecho, yo pensaba que estaba basada en casos reales. O Claro, sea, no, perdón, que la Níquel era la institución real. claro, Y no, es un claro. nombre nuevo, pero básicamente por testimonios Impresionante. es muy Tremendo. testimonial y es prácticamente leer el caso real. Después, como hice un poco de investigación, es muy parecido. Pero aparte de eso, aparte de ser como algo testimonial, que es, o sea, muy importante, muy necesario, es muy buena historia. O sea, está Claro. muy bien escrita. No es gore, cosa que me parece muy bien. No hay un retrato muy detallado o muy exacerbado de Morboso, morboso. morboso. No hay una descripción muy morbosa ni de los castigos ni de los abusos, cosa que siento que, basado en un caso real del cual todavía hay víctimas, es muy respetuoso. Claro. O sea, me cae muy mal la gente que explota el morbo de una situación para conseguir más ventas Sí, sí, sí. y no lo hace para nada, pero sin hacer eso consigue que te llegue el triple el mensaje. Qué loco. ¿Es más periodístico que literario o sigue siendo muy literario? No, es muy literario. Es Ok. muy literario, además se centra mucho en la amistad con un chico que se llama Turner, que está en el reformatorio, Mostrarme la tapa. y esta es la versión de Periscopi en catalán. Ujú. El noise de la níquel. Ok, me encanta. Y se centra mucho en la amistad de Elwood y Curtis, porque Elwood es una persona que incluso dentro del reformatorio, incluso después de sufrir abusos, es muy positiva, sigue pensando que hay
lugar para un cambio, lugar para una mejora, y Turner es un baja la cabeza, esto va a seguir siendo siempre así, espérate a ser mayor de edad y salir de ahí. Claro. No sé, hay como también una corriente muy filosófica en positivismo, negativismo, cuál te sirve más, cuál es necesaria para el cambio. Es un muy buen libro y tiene un Qué plot lindo, twist. qué lindo. Ah, y además tiene un plot twist, o sea que te deja la boca abierta. Pero de los mejores plot twists que leí nunca. Qué lindo, qué bueno. Grité, vino mamá a mi cuarto a ver que todo estuviera bien, porque no te lo esperas de ningún lado y está muy bien hecho. Encima no es uno de esos plot twists que decís no era necesario, era solo por el impacto, pero no había necesidad de... No, es maravilloso, es un muy buen libro. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Y además es novedoso, por lo menos para mí, no es mi literatura, o sea, no es lo que busco ni lo que espero, pero me parece increíble. ¿Hay peli? Diría que sí, de hecho diría que sí. ¿Sí? Porque si hay peli, veo la peli, Veo la peli, a ver, para. Fíjate. Sí, Nickel Boys 2024, drama histórico. ¿Y sabes en qué plataforma está? Amazon Prime. Listo. Tengo peli para esta noche. Por ¿Te favor, acordás cuando mirad, hacíamos ese año que hicimos Zoom de libros y mezclábamos libros con series y pelis? Estuvo bueno eso, ¿eh? Estuvo lindo, me gustaba. Estuvo bueno eso. Bueno, escúchame, puntaje para los chicos de la Nickel repetime el autor. Colton Whitehead. Dale, puntaje. 9.75. 9.75 solamente para que haya uno que quede con un 10 al final de todo, que es el que va a venir ahora. Vamos a pedir disculpas primero porque Nina va a recomendar un audiolibro en inglés. O sea que ninguno de nosotros, o por lo menos el 90% de los que estamos viendo Zoom de libros, no vamos a poder acceder a ese contenido porque somos bastante más tarambanas, cabeza huecas e indocumentados que Nina. Sigue siendo un muy buen libro. El último libro. El último libro es Encontrándome, de Viola Davis. Finding Me, de Viola Davis. Yo después pongo la tapa verdadera. Me gusta que hayas hecho eso igual. Y todo de calidad. ¡Qué libro! Espérate, ¿quién es Viola Davis primero? Viola Davis es una actriz recontra conocida que ganó un Oscar. Voy a buscar la cara, ¿eh? Espera. Sí, obvio. ¿No la conoces? Supongo que sí. Sí, a full. Claro. Obvio. Sí, a ver, pará. Sí. Yo no le tengo La Mujer del Rey, Lecciones del Crimen, Historias Cruzadas. Sobre todo es muy conocida por Historias Cruzadas porque me parece que ahí gana el Oscar, ¿no? No tengo idea, no me acuerdo. Criadas y Señoras también. Sí. Bueno, el tema. Viola Davis. Viola Davis, actriz norteamericana. Y es su biografía, no tiene más. O sea, es la biografía de la actriz. O sea, saca un libro con esa biografía y después hace el audiolibro leída por ella misma. Que el audiolibro no hay nada como escuchar a un autor recitar o leer su propia obra. O sea, te cambia todo lo que entendiste, lo entendés incluso más. Me pasó mucho. Trabajo de eso yo, te aviso. Una profesora de este cuatrimestre en la universidad nos puso la lectura de T.S. Eliot de The Hollow Man. Uh-huh. Y te cambia todo. Claro, sin duda. Genial. Sin duda. Pero bueno, es eso, la diferencia de Eliot con esta señora es la contemporaneidad del sonido. O sea, me parece que lo de Eliot era casi fonógrafo, ¿no? No sabía ni que se podía grabar sonido cuando Eliot estaba vivo, la verdad. Claro, bueno, sí, se podía, pero ¿sabés cómo, no? No. ¿Vos viste esos tocadiscos que tienen como un gran parlante? Sí. Ese parlante al mismo tiempo era micrófono. Entonces vos ponías un disco de vinilo virgen sin surcos, lo ponías y la propia voz que generaba el surco en el disco. O sea, se hacía lo contrario y después eso mismo lo ponías en el mismo tocadisco y lo ponías no en función mic, sino en función fonógrafo y reproducía con mucho ruido, pero reproducía la voz. Wow. Por eso tenemos la voz de Edison, la voz de Eliot. Hay voces de los 1800 y pico que todavía están, que existen. No sabía, pero esa es la manera. Es muy loco. Muy loco. Bueno, contame. Bueno, solo lo recomiendo en audiolibro porque es
Es un muy buen audiolibro. O sea, lo sentís todo mucho más cercano cuando sabes que quien te está hablando es la persona que lo escribió y que lo vivió. Pero básicamente es la biografía de una chica que creció muy pobre, pero no te estoy hablando del muy pobre que concibimos nosotros como clase baja o clase obrera. Te estoy hablando de un muy pobre, extremadamente pobre. Claro, O sea, tocando la un indigencia. exacto, un nivel de precariedad que muchas veces no te llegas a imaginar cuando te hablan de comunidades de bajos recursos. Y esta chica norteamericana vivía en el sur, me imagino, de Norteamérica. No tengo idea de dónde creció. Ya te digo. Ya te digo. Sí, Carolina del Sur. Exactamente, mirá. Carolina del Sur. Sí. Y bueno, la pasó mal. Y la pasó mal. La pasó muy mal. Encima eran como creo 5 hermanos. Un padre maltratador, una madre que no daba para más, una educación muy limitada porque al final tenían que ponerse a trabajar cuanto antes mejor. Y te cuenta cómo pasó de eso a... O sea, no solo a tener plata, no, o sea, no solo al success, no solo al éxito a nivel económico, sino a nivel personal también de no aceptar la vida que le habían dado. Claro. De revelarse al destino que le había tocado. De revelarse al destino, pero a la vez, una cosa que me gusta mucho del libro es siempre siendo muy consciente de que pertenece a un porcentaje muy bajo. Claro. O sea, no te vende su autobiografía como seguí estos pasos y vas a ser exitoso. Uy, no, porque si no sería esa cosa espantosa de autoayuda falsa en donde el que quiere puede y todas esas boludeces. Claro, y o sea, al final no, lo que me gusta mucho de Viola es, dice, yo trabajé un montón, me maté a trabajar, hice todo lo que pude, pero yo sé que otra persona en mi misma situación y que hace el mismo nivel de trabajo que yo, sigue en la calle. Claro. No sé, es una visión muy sobria del mundo, no necesariamente pesimista ni optimista, sino es lo que es y con eso voy a trabajar y con eso voy a hacer el camino que pueda, que quiera conseguir. Es muy lindo. O sea que le mete menos poesía y más practicidad a lo que cuenta, ¿no? Es práctico, o sea, obviamente habla a nivel emocional de cómo se sentía o de las cosas que tuvo que superar, las cosas que le hicieron daño, pero nunca se pasa al sentimentalismo. Claro. No se pone efectista en lo que está contando para darte lástima, sino que intenta que sea interesante. Exacto. Está muy bien escrito. Al final no es una persona, no es un autor o una autora, es una actriz, pero te sorprende un montón. Es una prosa muy tranquila, o sea, no es para nada complicado de leer o de escuchar. Claro. No hay frases retorcidas, es simplemente frases simples, estructuras simples que te hacen sentir un rango de emociones alucinante que creo que tiene incluso más mérito. Qué bueno, y al mismo tiempo qué lástima, temporalmente qué lástima, pienso yo. Ahora te digo por qué. Primero poner un puntaje al libro de Viola Davis. Es un 10 absoluto. Tanto sea libro como audiolibro, ¿da lo mismo? No me leí físicamente leer el libro, pero al final creo que el contenido es el mismo y si lo podés escuchar en audiolibro es mucho mejor, pero el contenido es el mismo y se disfruta igual y entendés igual lo que te intenta transmitir. Le ponemos un 10 y cerramos con esta idea que a mí me parece que falta muy poquito tiempo para que la inteligencia artificial traduzca audiolibros al idioma que sea con las características esenciales de la entonación del original. Las características esenciales de la entonación. Porque obviamente debe existir este audiolibro en castellano, pero leído por una locutora o una actriz mexicana o española o lo que sea, que no tiene la entonación que requiere la lectura original de la autora. Pero se está llegando a un punto en donde eso va a pasar. Así que yo espero que en un momento podamos leer audiolibros de los propios autores en el idioma que sea, cosa que a mí, en lo personal, me va a ampliar un montón el mercado también. Que es la parte que me interesa del tema. Bueno, claro. Excelente, me gustó mucho, ¿eh? Cero literatura y exposición, no. me gustó mucho. Está siendo muy diversa, ¿eh? Muy diversa pero ya van 2 o 3 que no se estancan en un lugar y se nota en la revista además, porque además al salir en papel ahora, se nota un montón, que hay de todo, que vas de un lado para el otro, me encantó.
Zoom de libros es lo que habla una hija de 21 que lee muchísimo y vive en Barcelona y un padre de 54 que vive en el campo y no lee nada.